La mañana en que me mudé a la cabaña. La sierra de Sierra Nevada pareció respirar por fin aliviada. Tras meses buscando un rincón libre de ruido. Comités y vecinos midiendo vallas. Había encontrado 3 hectáreas honestas de pinos. Granito y cielo infinito en las afueras de Granada. No esperaba que nadie me molestara en semanas. Tal vez meses. Esa ilusión duró exactamente 9 horas. Oí el crujido de neumáticos sobre la grava mientras salía con una taza de café negro recién hecho. Un todoterreno blanco se detuvo a mitad de mi camino privado. Inclinado como si bloqueara la escena de un crimen. Una mujer estaba de pie junto a él. Rígida. Manos en las caderas. Con un corte de pelo tan afilado que podría cortar corteza de árbol. Ni siquiera me dio tiempo a dar el primer sorbo. Buenos días, saludé. No devolvió el saludo. Levantó una hoja plastificada como si fuera una orden judicial. No puedes aparcar ese todoterreno ahí, dijo con voz cortante y autoritaria. Esta carretera está bajo la jurisdicción de la comunidad de propietarios de Sierra Alta. La miré un segundo. Estoy bastante seguro de que este es mi camino de entrada. No según nuestro plano, respondió. Dando varios pasos rápidos hacia mí. La lámina brilló al sol, una imagen satelital casera con una línea roja serpenteante como dibujada en un autobús lleno de baches. La sostuvo con la certeza de quien predica el Evangelio. Se la quité y la examiné. Esa línea estaba a unos 50 metros del límite real que marcaba el registro de la propiedad. Nuestra comunidad usa superposiciones actualizadas, insistió. Más precisas que los planos obsoletos del ayuntamiento. Levanté una ceja. Señora. Yo trabajaba en ingeniería de presas. He visto planos que harían llorar a un notario. Esto es un garabato. Su mandíbula se tensó. Me llamo Beatriz Correa. Presidenta de la comunidad de Sierra Alta. Mantenemos esta vía. Por lo que su uso está sujeto a nuestras normas comunitarias, aparcamiento, construcciones y cumplimiento arquitectónico. Casi me reí. Beatriz. Esta carretera existía 30 años antes de que vuestra urbanización naciera. Está tallada en roca viva. Nadie de Sierra Alta echó ni un solo saco de grava aquí. Puede ser, dijo. Levantando la barbilla. Pero su finca linda con la nuestra. La comunidad espera continuidad. ¿Continuidad? Repetí. Compré esta cabaña precisamente porque no forma parte de ninguna comunidad. Su sonrisa fue fina y calculada. Como si la hubiera ensayado delante del espejo. No por mucho tiempo. Se dio la vuelta y volvió al todoterreno sin despedirse. Sin una mirada de bienvenida. Sin siquiera un vistazo a la cabaña donde acababa de invertir todos mis ahorros. Arrancó despacio. Asegurándose de que viera cómo sus ruedas mordían la frontera natural entre mi tierra y la urbanización. Quería que lo viera. Me quedé allí un momento. Con el plano aún en la mano. La sierra estaba en silencio. Pero no era el silencio de paz que había imaginado. Era un silencio cargado. Como el instante antes de que la mecha llegue a la pólvora. Di la vuelta a la lámina. En el dorso. Garabateado con bolígrafo, expansión de cresta. Cumplimiento visual. Revisión pendiente. Se me encogió el estómago. Las comunidades de propietarios no aparecen de repente en fincas privadas de montaña con planos caseros. Esto no era confusión. No era entusiasmo. No era vigilancia vecinal. Esto era intención pura. Doblé el plano. Me lo guardé en el bolsillo y miré la línea de árboles. Algo me decía que Sierra Alta tenía planes y no esperaban que alguien como yo se interpusiera en su camino. Una ráfaga fría barrió la cresta, levantando polvo alrededor de mis botas. ¿Por qué una comunidad intentaba reclamar de pronto tierra que nunca había sido suya? No tenía respuesta. Pero la mañana siguiente me dio una pista clarísima.
Un sobre blanco descansaba sobre el poste de mi cancela. Sin sello. Sin remite. Solo mi nombre escrito con letra firme e impaciente. Dentro había una carta con el logotipo de la comunidad de Sierra Alta en negrita. Aviso de incumplimiento, estructura no autorizada. Según su departamento arquitectónico, mi cobertizo de herramientas violaba las normas comunitarias. Las multas comenzarían inmediatamente a 150 euros por día hasta que presentara planos correctivos. Leí la carta 2 veces. Luego una tercera. Mi cabaña no pertenecía a ninguna comunidad. Ni siquiera estaba a la vista de su urbanización. A menos que alguien caminara medio kilómetro cuesta arriba por mi cresta. Aún así, se sentían con derecho a darme órdenes como si fuera un inquilino rebelde que se había saltado una junta. Saqué la escritura del registro de la propiedad y la puse junto al aviso. Mi línea de propiedad estaba registrada mucho antes de que Sierra Alta existiera. Su reclamación no era solo errónea. Estaba fabricada. Pero no habían terminado. Cuando recorrí el perímetro aquella tarde, las vi, banderas blancas de plástico clavadas ordenadamente a lo largo de la línea de árboles. Colocadas durante la noche. Cada 20 metros. Una nueva. Quien las hubiera plantado había caminado profundamente dentro de mi finca. Las seguí hasta donde la pendiente natural caía en picado. Ningún agrimensor oficial había hecho eso. Los agrimensores dejan marcas. Registros. Permisos. Esto era alguien con una agenda y presupuesto de ferretería. Llamé a Laura Mendoza, abogada especializada en derecho urbanístico con quien había trabajado años atrás en un caso de construcción. Déjame adivinar, dijo al descolgar. La tranquilidad de la sierra no duró ni 12 horas. ¿Exacto? La comunidad dice que mi cobertizo viola sus normas arquitectónicas. Tú no perteneces a ninguna comunidad. Lo sé. Envíame el aviso y fotos de las banderas. Le mandé todo mientras caminaba. Me devolvió la llamada en minutos. Alejandro. Estas banderas no coinciden con las del catastro. Y ese aviso no menciona ninguna jurisdicción ejecutiva. Es puro postureo. ¿Postureo con qué fin? Dudó. Las comunidades no intentan anexar crestas de montaña a menos que haya un motivo de desarrollo. Beatriz habló de continuidad. Eso es lenguaje de relaciones públicas. Alguien está empujando una expansión de límites y empiezan por ti porque estás aislado. Me detuve en seco. ¿Pueden hacerlo de verdad? No sin aprobación del ayuntamiento. Notificación pública y modificación del plano. Nada de eso aparece. ¿Entonces por qué sus papeles parecen tan seguros? Porque gente como Beatriz asume que no vas a plantar cara. Me guardé el móvil. Con el pecho tenso pero firme. Había visto maniobras como esta antes, gente estirando un reclamo hasta que alguien les llama farol. Al atardecer, una funcionaria del registro de la propiedad llamada Clara me devolvió la llamada que había dejado antes. Señor Vargas. Revisé su parcela. No hay cambios. Pero existe una solicitud pendiente de la comunidad de Sierra Alta etiquetada como revisión de anexión. Aún no se ha tramitado. Sentí que la cresta se inclinaba bajo mis pies. Metafóricamente. ¿Quién la presentó? Beatriz Correa. Presidenta. Mi pulso se aceleró. ¿Eso está permitido? Cualquiera puede presentarla. No significa que pase. Pero levanta banderas rojas. Curioso que lo diga. Tengo banderas literales en mi finca. Clara suspiró. Documente todo. Si intentan construir un caso, necesitará pruebas de allanamiento antes de la petición. Aquella noche recorrí las banderas con linterna, fotografiando cada una. El haz iluminó huellas de botas en la tierra. 3 juegos distintos. Por profundidad y tamaño. No eran excursionistas ni niños.
Eran pasos con propósito. A la mañana siguiente encontré otra carta pegada en la puerta del cobertizo. Segundo aviso. Su propiedad cae bajo las expectativas de cumplimiento visual de Sierra Alta. Elimine todas las estructuras no autorizadas en 72 horas. Ni siquiera fingían que era una cortesía. Llamé a Laura. Están escalando. Estos avisos son ilegales, dijo. La jurisdicción de la comunidad termina en su valla. Pero un juez querrá un patrón claro de extralimitación. Déjalos que sigan dándote munición. Exhalé despacio. Tenía razón. Emocionalmente quería bajar a la urbanización y pegar cada aviso ilegal en las ventanas de su club social. Legalmente. Lo inteligente era paciencia. Aquella misma tarde oí pasos sobre la grava. Salí esperando un repartidor. En cambio, dos hombres con chalecos reflectantes naranjas estaban cerca de mi camino. Mirando un portapapeles. No eran empleados del ayuntamiento, conocía los uniformes locales. Uno clavaba una estaca en la tierra como si marcara su propia propiedad. ¿Puedo ayudarles?, grité. Los dos levantaron la vista. Se quedaron helados un segundo y susurraron entre ellos. Estamos haciendo evaluación de cresta, dijo uno. ¿Evaluación de qué? Cohesión de límites. Los miré fijamente. Eso no es un término legal. Es un término de la comunidad, corrigió el segundo. Intentando sonar oficial. Estamos preparando el terreno para la anexión pendiente. La sangre me hirvió. Pero mantuve el tono calmado. Están allanando. Tenemos autorización de la comunidad de Sierra Alta. Claro. ¿Del ayuntamiento? ¿De mí? Me acerqué. Muéstreme el permiso. Se miraron. Uno plegó el portapapeles contra el pecho como escudo. Hable con la señora Correa. Lo haré, dije. Pero primero se marchan. Dudaron. Recogieron sus cosas y se fueron hacia la urbanización. El más bajo se giró en la línea de árboles y sonrió como si disfrutara pinchar al oso. Cuando desaparecieron, recogí la estaca. Habían clavado en mi tierra. Otra prueba más. Al volver a la cabaña, el móvil vibró. Mensaje de Laura: los registros del ayuntamiento muestran algo nuevo. La comunidad solicitó asumir temporalmente la supervisión de parcelas adyacentes. Esto es muy irregular. Tenemos que actuar rápido. Miré la cresta. Las banderas blancas. La tierra robada. El juego de poder silencioso a plena vista. La sonrisa de Beatriz del día anterior aún en mi cabeza. Esto no era un malentendido. Era premeditado. Y ella no había terminado. ¿Por qué Sierra Alta actuaba con tanta agresividad? ¿Y qué exactamente intentaban quitarme? No tuve que preguntármelo mucho tiempo. 2 días después de que el equipo falso de evaluación allanara mi cresta, bajé al pueblo a por suministros, cerraduras nuevas, un hub de cámaras secundario y un maletín reforzado para los documentos. Estuve fuera apenas 4 horas. Cuando giré de nuevo hacia mi camino, lo primero que vi no fue la cabaña. Fue la tierra. Una larga herida cruda cruzaba la pendiente. 10 metros dentro de mi línea de propiedad. Abierta burdamente por maquinaria. Una zanja de 1 metro de profundidad y 10 metros de largo. Sin aviso. Sin notificación. Sin permiso. Tierra fresca amontonada a ambos lados como si quisieran que pareciera oficial. El pulso me martilleó. Esto ya no era una bandera simbólica ni una carta pegada. Era alteración física de mi tierra. Bajé del todoterreno. Las botas hundiéndose en el suelo suelto. Las marcas eran inconfundibles, la pala de una retroexcavadora había cortado directamente mi límite. Banderitas rosas flameaban a lo largo de la zanja. Iguales a las que dejó el equipo falso.
Saqué el móvil y llamé a Obras Públicas del ayuntamiento. Autorizaron alguna excavación cerca de las coordenadas. El supervisor me cortó. No hay proyectos programados en terreno privado de esa zona ni maquinaria enviada hoy. Entonces alguien está usando banderas idénticas a las oficiales y vandalizando mi propiedad. Eso es allanamiento criminal y excavación no autorizada, dijo. Documente todo. Alertaré a la Guardia Civil. Colgué y fui directo al cobertizo donde estaba el hub de cámaras. Revisé las grabaciones hasta que lo vi, alerta de movimiento a las 11:42. Pulsé el archivo. Un equipo con chalecos reflectantes marcados, mantenimiento Sierra Alta, caminaba por el perímetro como si inspeccionaran su propia urbanización. Uno llevaba portapapeles y señalaba la pendiente. Otro conducía una retroexcavadora pequeña alquilada. El estómago se me cerró cuando uno de los trabajadores, alto y delgado, se giró y miró directamente a mi cámara. Me sostuvo la mirada 2 segundos. Luego levantó el pulgar despacio con arrogancia antes de salir de cuadro. Guardé el vídeo en 3 discos duros distintos. El móvil vibró. Mensaje de Laura: he revisado la solicitud de anexión. El lenguaje es vago, pero implica supervisión de parcelas altas adyacentes. Muy irregular. Podría estar ligado a derechos de desarrollo. Llámame cuando estés en casa. La llamé inmediatamente. Han cavado una zanja en mi tierra, dije. Tengo vídeo. Caras completas. Chalecos marcados. Actuaron como si fuera un proyecto autorizado. Laura inspiró bruscamente. Alejandro. Eso lo cambia todo. Ya no es postureo de comunidad. Es prueba de un intento coordinado de establecer dominio sobre tierra en disputa. Documenta los daños. No los confrontes todavía. No pensaba hacerlo, mentí. La rabia ardía en mi pecho. Una zanja era más que intimidación. Era una reclamación. Una línea física que decía: ahora esto es nuestro. Caminé toda la longitud de la zanja filmando cada ángulo. Al llegar al extremo noté algo clavado en la tierra, una copia impresa del mismo plano laminado que me había mostrado Beatriz. Pero con la línea roja más gruesa ahora cruzando audazmente mi cresta. Quien la dejó debió de caérsele mientras trabajaba. La fotografié y llamé al número no urgente de la Guardia Civil. Soy Alejandro Vargas. Allanamiento y daños en mi finca. Obras Públicas confirma que no fueron ellos. El teniente Diego Morales me devolvió la llamada personalmente. Nos habíamos conocido años atrás. Era justo. Directo y alérgico a la burocracia absurda. Alejandro, dijo. Obras Públicas me ha informado. Enviaré un agente. Pero quiero que me mandes ese vídeo por correo. Si es lo que dices. Esto ya no es un asunto civil. Antes del atardecer llegó el agente Alonso. Recorrió la zanja conmigo. Botas crujiendo en la tierra suelta. Tomó fotos. Medidas y varios suspiros profundos que decían más que sus notas. Cuando vio la grabación de la cámara, soltó un largo suspiro. Son audaces. Hay que reconocerlo. O estúpidos, dije. O desesperados, corrigió. Un caso así interesa mucho a la Guardia Civil. Alonso me imprimió el atestado para firmar. El teniente Morales le llamará personalmente. Esto no es poca cosa. Al marcharse, vi a un vecino de Sierra Alta en un carrito de golf aparcado al final del camino de la urbanización. El hombre miró mi tierra un momento antes de marcharse deprisa. Como si no quisiera ser reconocido. Las sombras se alargaban sobre la cresta cuando cayó el crepúsculo. La zanja parecía más oscura ahora. Más profunda. Como una cicatriz que no se borraría. Mi móvil vibró otra vez. Laura, dijo. Han presentado algo nuevo. Una reclamación suplementaria diciendo que tu cresta se integra visualmente con la estética ambiental de Sierra Alta.
Esa redacción está diseñada estratégicamente para justificar jurisdicción. Están construyendo un caso. Pieza a pieza, respondí. Alejandro, dijo en voz baja. Las comunidades no escalan tan rápido a menos que protejan un interés económico. Hay algo que quieren en esa cresta. Apreté la mandíbula. Pues lo descubriremos. Lo haremos, aseguró. Mañana presentamos demanda de juicio declarativo. Ya tienes pruebas suficientes para ponerlos a la defensiva. Volví a la zanja y me quedé en el borde. En algún lugar abajo. En Sierra Alta. Detrás de vallas pulidas y jardines cuidados. Alguien creía que podía grabar sus ambiciones en mi tierra. Y yo simplemente lo aceptaría. Se equivocaban. ¿Qué había de tan valioso en esa cresta de montaña para que Sierra Alta estuviera dispuesta a cometer delitos para conseguirla? ¿Y quién dentro de la comunidad orquestaba el empuje? Aún no tenía el cuadro completo. Pero las siguientes 48 horas descorrerían el telón rápidamente. Laura presentó la demanda de juicio declarativo a la mañana siguiente. A mediodía. La funcionaria llamó para decir que el juez Herrera había programado una vista preliminar para el día siguiente. Eso solo me dijo algo: los jueces no se mueven tan rápido a menos que el caso huela a urgencia o sospecha. Pasé la noche anterior a la vista ordenando pruebas sobre la mesa del cobertizo, fotos de las banderas blancas. Copias de los avisos ilegales. El plano falso que dejó caer Beatriz. La grabación de la zanja. El pulgar arrogante del trabajador. Todo apuntaba a un intento coordinado de apropiación de tierra. La pregunta era ¿por qué? Laura me recogió a la mañana siguiente. Bajó del todoterreno con traje gris y rostro de acero reforzado. ¿Listo? Llevo listo desde que tocaron mi tierra con una pala. El juzgado de primera instancia de Granada estaba a las afueras del pueblo. Discreto pero sólido. Exactamente el lugar que quieres cuando alguien intenta reescribir la tierra bajo tus pies. Dentro. El tribunal zumbaba con conversaciones bajas. A la izquierda estaban los miembros de la Junta de Sierra Alta con blazers azules a juego. Más parecidos a un grupo de padres de la AMPA que a un órgano rector. Beatriz estaba al frente. Postura rígida. Sonrisa estudiada como si se presentara a elecciones. A su derecha había un hombre que no había visto antes. Cincuentón. Traje caro. Ojos recorriendo la sala con cálculo silencioso. No parecía un vecino. Parecía un jugador de ajedrez esperando su turno. Es el abogado de la comunidad, susurró Laura. Se llama Marcos Herrera. Aparece cuando las juntas deciden librar guerras que no deberían. El secretario llamó nuestro caso. Todos se levantaron cuando entró el juez Herrera. Alto. Canoso. Con una mirada capaz de quitar el barniz de una mesa. Vamos al grano, dijo. Comunidad de propietarios de Sierra Alta contra el señor Alejandro Vargas. Señora Correa. Proceda. Beatriz alisó su blazer y avanzó. Señoría. La comunidad tiene el deber de proteger la estética y la integridad ambiental de nuestro entorno. La finca del señor Vargas. Aunque técnicamente fuera del plano original. Se sitúa en una zona visualmente integral. Su cobertizo no autorizado y las construcciones perturban la armonía que hemos cultivado. Solicitamos jurisdicción temporal hasta que se revisen formalmente los límites. Era un discurso bien ensayado. Rezumando falsa amabilidad. El juez Herrera la cortó. Señora Correa. ¿Está reclamando autoridad legal sobre una finca que no está escriturada a nombre de su comunidad? Invocamos la continuidad ambiental, dijo. ¿Existe precedente? No, respondió él secamente. No existe. La sala se removió. Abogada del señor Vargas, dijo. Volviéndose hacia Laura. Laura avanzó y expuso nuestras pruebas con precisión quirúrgica. Señoría. La finca de mi cliente está zonificada de forma independiente.
Históricamente establecida y documentada por el registro de la propiedad. La comunidad no tiene jurisdicción. No hay convenios registrados. No hay servidumbres concedidas. No hay acuerdos firmados. Entregó un dossier. También presentamos pruebas de actividad ilícita por parte de la asociación, allanamiento, excavación no autorizada, representaciones falsas de límites y intentos de influir en los registros del ayuntamiento. El juez levantó una ceja, frunciendo el ceño. Laura continuó: estos correos obtenidos mediante solicitud de acceso a información pública muestran que Sierra Alta pidió al ayuntamiento ajustar los planos de límites para incluir la cresta del señor Vargas. Esa solicitud fue denegada. Murmullo detrás de nosotros. El abogado de Beatriz se levantó. Señoría. Esos correos se interpretan mal. La comunidad solo recomendó una corrección. Laura lo interrumpió, una corrección que colocaba sus líneas rojas sobre tierra que nunca han poseído. El juez se reclinó, uniendo las yemas de los dedos. Señora Correa. ¿Intentó alterar los registros de límites sin notificar al titular de la finca en cuestión? La sonrisa de Beatriz flaqueó por primera vez. Sugirieron actualizaciones, dijo. Sugirieron, repitió el juez, levantando una ceja. ¿O insistieron? El abogado de la comunidad intervino de nuevo. Señoría. Incluso si hubo malentendidos. Argumentamos integración funcional. El juez golpeó el bolígrafo contra la mesa. La integración funcional no es una doctrina legal en disputas de límites. No pueden anexar tierra privada porque ofende su sentido de cohesión. Silencio en la sala. Laura asestó el golpe final. Señoría. Solicitamos un mandamiento que impida a la comunidad de Sierra Alta contactar, acercarse, visitar o interferir de cualquier forma con la finca del señor Vargas en espera de una revisión completa. El juez no dudó. Aprobado. Beatriz inhaló bruscamente. Además, continuó el juez, hasta que este tribunal resuelva el asunto. Queda prohibido a la comunidad de Sierra Alta pisar la cresta del señor Vargas. Ni cartas. Ni equipos. Ni mediciones. Ni intentos de ejecución. ¿Queda entendido? Fijó la mirada directamente en Beatriz. Ella no respondió. Señora Correa, repitió. Voz más fría. ¿Queda entendido? Su mandíbula tembló. Sí. Señoría. Bien. Volveremos a reunirnos cuando haya revisado el expediente completo. Se levanta la sesión. El mazo golpeó y la sala se agitó como un avispero pateado. Al recoger nuestras cosas. El hombre del traje caro, Marcos Herrera, me observaba con una expresión que no era rabia, sino cálculo. Midiendo. Laura me dio un codazo. Se está preguntando cuántas pruebas más tenemos. Miré hacia Beatriz. Su sonrisa había desaparecido. En su lugar había algo mucho más peligroso, determinación. Susurró algo a Marcos y él asintió pensativo. Fuera lo que fuera que tenían planeado. No habían terminado. ¿Fuera? El aire frío de la montaña cortó la tensión un momento. Pero no por mucho. Porque el auto judicial podía haberles cerrado la puerta legalmente. Pero gente como Beatriz Correa no se detenía cuando oía un no. Recalculaban. Si la sentencia judicial cerraba la puerta principal a Sierra Alta, ¿qué puerta trasera estaban ya preparando para forzar? La cresta estuvo demasiado silenciosa los días siguientes. Silenciosa de un modo que no parecía paz. Parecía una respiración contenida. Ni cartas pegadas en la puerta del cobertizo. Ni agrimensores autoproclamados en mi pendiente. Ni banderas frescas en la tierra. Durante las primeras 24 horas casi creí que el mandamiento había funcionado. Al segundo día supe que no.
El silencio de gente como Beatriz no era retirada. Era preparación. Pasé esa semana reforzando mis defensas. No con armas ni vallas, sino con lo único que importa en una guerra por tierra: documentación. Cámaras. Marcas de tiempo y líneas de prueba limpias. Instalé 2 cámaras más con detección de movimiento, una vigilando el cobertizo del generador, la otra apuntando al sendero de la cresta que venía de Sierra Alta. Si planeaban algo, los pillaría. En la 4ª noche, poco después de las 11, el generador zumbaba estable detrás de la cabaña. Había cambiado sus tornillos, reforzado el candado, conectado una alerta de respaldo. Era la pieza de infraestructura de la que dependía toda la finca. Sin electricidad aquí arriba se pierde todo: calefacción, bombas, seguridad. Así que cuando llegó la primera alerta de movimiento, me quedé helado. Movimiento detectado. Cámara oeste de la cresta. La hora brillaba en la pantalla del móvil: 11:17. Pulsé la transmisión. Una figura se movía junto a la línea de árboles. Pasos lentos y deliberados. Pegada a las sombras como alguien que había planeado esto. Capucha baja. Hombros encorvados, evitando ramas que pudieran crujir. Se acercó al cobertizo del generador. Mi pulso se aceleró. Acerqué la imagen. La figura se arrodilló junto al panel lateral y buscó algo. Corta alambres. Una llave inglesa. No veía bien la mano, pero la postura era inconfundible. Intentaba desactivarlo. Salí al porche y grité: ¡Eh! La figura se irguió de golpe. No huyó de inmediato. Se giró lo justo para que la cámara captara su silueta. Complexión media. Chaqueta oscura. Capucha tapando la cara. Luego corrió hacia los pinos. Pies resbalando en la grava suelta antes de desaparecer cuesta abajo. No lo perseguí. No hacía falta. Las cámaras lo habían captado todo. A la mañana siguiente, el teniente Morales subió en su todoterreno oficial. Bajó. Estudió las huellas alrededor del cobertizo del generador y vio la grabación 2 veces. ¿Estás seguro de que la comunidad ya había recibido el aviso?, preguntó. El juez ordenó que se mantuvieran completamente alejados. ¿Y aún así aquí estamos? Se frotó la mandíbula, entrecerrando los ojos ante la imagen. Esa cojera en la pierna izquierda podría ayudarnos a identificarlo. No era uno de los de la zanja, dije. Eran torpes. Este se movía como si supiera exactamente a dónde iba. Morales asintió. Eso significa que alguien lo informó. Se llevó el pendrive y prometió procesarlo. No se deje engañar por el silencio, añadió antes de subir al vehículo. El silencio es solo el ruido que hace el problema antes de golpearte. No se equivocaba. Aquella tarde revisé el buzón. Entre la publicidad habitual había algo que no pertenecía: una hoja sin marcar doblada con precisión. Metida a mano. Su cumplimiento evitará complicaciones mayores. Sin firma. Sin membrete. Ninguna amenaza explícita. Pero cada palabra pesaba. El silencio cobraba sentido de repente. La comunidad no había terminado conmigo. Intentaban intimidarme sin violar el mandamiento del juez sobre el papel. Aquella misma noche, mientras ordenaba documentos en el banco de trabajo, el móvil vibró otra vez. Alerta de movimiento de la cámara trasera. Otra figura. Esta vez más lejos. Paseando. Linterna apagada. Como si estuviera reconociendo rutas de entrada. ¿Una persona o varias? Envié los clips a Laura con un mensaje breve. Están rodeando. Respondió al instante. No los confrontes. Recoge todo.
Estamos construyendo un patrón de interferencia continuada tras el auto judicial. Patrón. Esa palabra se me quedó. Un mandamiento judicial debía de tener la implicación de la comunidad. En cambio, simplemente habían cambiado de táctica. Más silenciosa. Más desesperada. Más imprudente. Pero la cresta no les daba el cobijo que creían. Mis cámaras no se preocupaban por las sombras. En la sexta noche, mientras revisaba las grabaciones por tercera vez, el generador parpadeó medio segundo. Lo justo para cortar el zumbido. Lo justo para que sintiera que toda la cabaña respiraba mal. Salí inmediatamente. Nada en el cobertizo. Ningún movimiento en la maleza. Pero el fallo de corriente no fue casualidad. Alguien había intentado algo. Pasé la siguiente hora recableando el sistema de seguridad de respaldo. Corazón firme. Mente más afilada que nunca. Aquí no había sitio para el miedo. Lo que sentía era claridad. Fuera lo que fuera que Sierra Alta quería, mi tierra. Mi cresta. Mi silencio, no lo iban a conseguir. Ni siquiera estaban cerca. Con cada intento. Cada allanamiento. Cada sombra captada por la cámara. Me estaban dando exactamente lo que necesitaba, la verdad. Si estaban dispuestos a arriesgar cargos penales para acceder a mi tierra de noche. ¿Qué preparaban para la siguiente vez? ¿Y quién dentro de la comunidad había escalado de juegos de límites a sabotaje? No tuve que esperar mucho. 2 días después del incidente del generador. El teniente Morales llamó. Alejandro. Pasa por la comandancia. Tenemos algo. Su tono tenía peso. Controlado pero afilado. Cuando llegué, me recibió en el pasillo con una carpeta bajo el brazo. Procesamos la grabación con mejora. Esa cojera en la pierna izquierda coincide con un tipo que conocemos. Se llama Raúl Jiménez. Contratista a tiempo parcial. Hace trabajos ocasionales para el equipo de mantenimiento de Sierra Alta. ¿Está contratado por la comunidad? Pregunté. Contratado, corrigió. Así es como estas comunidades evitan responsabilidad. Pero su presencia en su finca. Especialmente tras el auto judicial. Es delito. Me llevó a la sala de briefing. En una pantalla estaba la imagen mejorada, Raúl encorvado junto a mi generador. Capucha baja. Mano extendida hacia el panel. Dígame que tiene suficiente para cargos, dije. Solo por allanamiento. Sí, respondió Morales. Pero aquí está lo importante, Raúl no es lo bastante listo para inventar esto solo. Alguien lo envió. Me incliné. ¿Beatriz? Morales se encogió de hombros. Podría ser. Pero Raúl suele trabajar bajo alguien de la Junta. Un tipo llamado Marcos Herrera. Perfil de promotor. Mantiene bajo perfil. Ese nombre aún no me decía nada. Pero la forma en que Morales lo dijo. Como si hubiera probado algo agrio. Me lo dijo todo. Antes de que pudiera preguntar más. La auxiliar del teniente asomó la cabeza. Ya lo tenemos. Señor. Raúl Jiménez estaba en la sala de interrogatorios. Pierna izquierda, la que cojeaba, temblando cada pocos segundos. Cuando me vio a través del cristal. Los ojos se le abrieron como un ciervo asustado. Morales entró primero. Raúl. ¿Sabes por qué estás aquí? Raúl tragó saliva. Mire. No intentaba causar problemas. Solo hacía lo que me dijeron. ¿Por quién? Preguntó Morales. Silencio. Raúl. Dijo Morales con calma. Violaste un auto judicial. Manipulaste infraestructura privada. El juez no será suave si esto va mal. Raúl se frotó la cara.
No se suponía que fuera gran cosa. Solo calmar las cosas. Detener el ruido. ¿El generador? Pregunté a través del altavoz. Raúl asintió. Ojos nerviosos. Dijeron que el ruido molestaba a la Junta. ¿Quién te dijo eso? Presionó Morales. ¿Nombres? Raúl dudó. Luego soltó el aire bruscamente. Marcos. Marcos Herrera. Ahí estaba. La confirmación. ¿Te ordenó desactivar el generador? Pregunté. Raúl hizo una mueca. Dijo que me asegurara de que no funcionara esa noche. Que si el tipo de la cresta se quedaba sin luz un rato. Quizás se lo pensara 2 veces antes de luchar contra ellos. Sentí que se me tensaba la mandíbula. La intimidación de una comunidad era una cosa. Sabotaje con el riesgo de dejar a un hombre en el frío era otra. Eso cruzaba a estrategia criminal. Morales se inclinó. ¿Marcos te dijo por qué apuntaban específicamente a la cresta del señor Vargas? Raúl dudó de nuevo. ¿Raúl? Advirtió Morales. Guardarte cosas no te ayudará. El contratista se removió incómodo. Dijo que la cresta es clave para su plan de expansión. Algo sobre integración de parcela alta. No sé qué significa. Yo sí. Significaba que la comunidad no intentaba incorporar mi tierra por razones estéticas. Planeaban un proyecto. Un desarrollo. Y mi cresta estaba en medio. Cuando terminó el interrogatorio, Morales cerró la puerta tras nosotros. Estamos redactando cargos contra Raúl y enviaré su declaración al fiscal. Esto conecta a la comunidad con posible mala conducta coordinada. Bien, dije. Pero Marcos no se quedará quieto cuando sepa que Raúl habló. Por eso tienes que mantenerte alerta, dijo Morales. Entregándome su tarjeta. Y Alejandro. Sea lo que sea que Sierra Alta planea. Están invirtiendo mucho. Eso los hace peligrosos de forma muy legal y muy estratégica. De vuelta en la cabaña revisé todo otra vez. Cada clip. Cada nota de Laura. El auto judicial. La grabación de la zanja. El patrón se afilaba. Sierra Alta no actuaba como junta de vecinos. Actuaban como una empresa con un objetivo de adquisición. Y yo era ese objetivo. Aquella tarde me senté en el porche, escaneando los pinos con la luz que se desvanecía. La urbanización abajo brillaba con luces suaves de casas. Ordenada y uniforme. Pero algo más llamó mi atención. Movimiento cerca de una valla. Un hombre en traje hablando con un vecino. Acerqué los prismáticos. Marcos Herrera. Señalaba hacia mi tierra mientras hablaba. El vecino asentía rígido. Nervioso. Marcos le puso una mano en el hombro y continuó. Lento. Persuasivo. Reclutando. Me di cuenta. O tranquilizando. Gente como Marcos no opera sola. Al caer la noche. El móvil vibró. Mensaje de Laura, el ayuntamiento me reenvió un documento. Tienes que verlo. Abrí el adjunto. Era una propuesta revisada de anexión fechada ayer que listaba mi cresta como, estratégicamente adecuada para desarrollo comunitario futuro. Presentada después del auto judicial. En desafío al tribunal. Presentada por Marcos Herrera. Se me heló el pulso. No se estaban reagrupando. Estaban escalando. Y el siguiente movimiento que hicieran iba a ser más grande que allanamiento o sabotaje. Si Marcos estaba dispuesto a violar autos judiciales y desplegar contratistas. ¿Qué paso drástico daría Sierra Alta a continuación para asegurar mi cresta? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Tuve la respuesta a las 2:14 de la madrugada. La alarma del móvil me despertó con un chillido. Cámara de cresta trasera. Alto movimiento detectado.
Antes de que mis ojos se adaptaran del todo. Otra alerta, pico de calor. Sensor del cobertizo de almacenamiento. Me puse las botas y corrí fuera. Un resplandor naranja parpadeaba detrás del cobertizo. No el suave brillo de una linterna. Fuego. Mi cobertizo de almacenamiento. Donde guardaba madera. Herramientas y piezas de repuesto. Ardía desde la base hacia arriba. Llamas extendiéndose rápido por los tableros apilados. El calor me golpeó la cara cuando agarré el extintor junto a la puerta del taller y lo descargué en arco amplio. Frenó las llamas. Pero no las apagó. El cobertizo crepitaba. Los paneles de pared se derrumbaban hacia adentro. Los bomberos llegaron en minutos. Sirenas resonando contra la cresta. Lo ahogaron con espuma y agua, dejando un cascarón humeante y el inconfundible olor químico de acelerante. Uno de los bomberos, investigador veterano, me apartó. Esto no fue espontáneo, dijo. El acelerante se aplicó bajo a lo largo de la pared oeste. Colocación intencionada. Alguien quería que prendiera rápido. ¿Alguien, repetí? ¿O Sierra Alta? No respondió. Pero su expresión lo dijo todo. Fui directo a mis cámaras. La grabación trasera había captado movimiento 5 minutos antes de que el sensor de fuego saltara. Una figura se deslizó entre los árboles. Capucha subida. Moviéndose con un ritmo irregular familiar. ¿La cojera? Raúl Jiménez. Envié la grabación al teniente Morales con un solo texto. Me devolvió la llamada al instante. Estamos enviando unidades a buscarlo. Quédate en casa. Alejandro. Raúl no actuó solo la primera vez y no lo hará ahora. ¿A las 4 de la madrugada? Los agentes habían acordonado la zona. El investigador marcó rastros de acelerante con banderitas, irónicamente, parecidas a las que Sierra Alta clavó en mi tierra. Cuando el sol asomó sobre la cresta, Morales volvió de interrogar vecinos. Raúl no se presentó a su trabajo esta mañana, dijo. Y no contesta al teléfono. Está huyendo, respondí. Está escondido, corrigió Morales. Y la gente se esconde cuando la protegen. Sabía lo que quería decir. Raúl no era el cerebro. Era la herramienta. Alguien más en el liderazgo de Sierra Alta había escalado de juegos legales de límites a territorio de incendio provocado. Pero la gran pregunta no era quién prendió el fuego. ¿Era por qué ahora? Tuve esa respuesta más tarde aquella tarde cuando Laura llamó. Alejandro. Acabo de revisar algo que el ayuntamiento me reenvió. Un memorándum. Su tono era afilado. Modo abogada. Delinea un plan de desarrollo propuesto para Sierra Alta. Nuevas casas de lujo en la cresta alta. Pero no pueden construir allí a menos que aumenten su huella oficial de tierra. Se me enfrió la sangre. Mi cresta. Exacto. Y aquí está el detalle, el memorándum menciona un obstáculo. Estructura privada existente incompatible con la expansión de la comunidad. Esa es tu cabaña. Así que intentaron quemarla. No, dijo Laura. No la cabaña. El cobertizo. Pero el lenguaje sugiere que quieren presionarte para que abandones la tierra por completo. Presión. Esa palabra otra vez. Ya no significaba cartas ni banderas. Significaba sabotaje. Intimidación. Quizás empujar hasta que la propiedad quedara demasiado comprometida para mantenerla. Están desesperados, continuó Laura. El auto del juez cortó su vía legal. Así que alguien de la Junta recurrió a vías ilegales. Aquella misma noche Morales llamó de nuevo. Alejandro. Hemos tenido un avance. Un conocido de Raúl confirmó que le pagaron en efectivo por el trabajo del generador. Y escucha esto, Raúl presumía de estar protegido por alguien importante.
Marcos, dije inmediatamente. Lo más probable, coincidió Morales. Estamos preparando una orden para incautar sus dispositivos. Si dio órdenes por escrito aunque fuera una vez, es suficiente para vincularlo a conspiración. Como si el universo quisiera confirmación. La siguiente pista de la investigación aterrizó justo en mi cancela. Un agente de la Guardia Civil encontró una bolsa de plástico medio enterrada cerca del cobertizo quemado. Dentro, un pequeño bote metálico con residuos que coincidían con el acelerante usado en el incendio y un trozo de papel impreso pegado. Un diagrama. Parte de un plano que no había visto antes. Mostraba divisiones de parcelas. Sierra Alta en un lado y mi cresta marcada en lápiz tenue como fase de expansión futura. Escrito a mano en el margen. Apenas legible, asegurar parcela alta por cualquier medio necesario. Cualquier medio, sabotaje. Allanamiento. Manipulación. Incendio provocado. Quizás peor. Miré el contorno quemado de mi cobertizo. Paredes ennegrecidas. Estructura torcida. Herramientas fundidas. Humo subiendo como advertencia. Sierra Alta no solo intentaba anexar mi propiedad. Intentaba borrarla. Aquella noche archivé la grabación. El bote de acelerante. El trozo de plano y el informe del investigador. Duplicados. Con el ayuntamiento y con Laura. Cada prueba construía un muro más fuerte que cualquier cosa que pudiera poner en el suelo. Pero el verdadero cambio llegó una hora antes de medianoche. Laura llamó otra vez. Alejandro. Agentes judiciales están haciendo preguntas. ¿Judiciales? Repetí. Hay suficiente aquí. Sabotaje coordinado. Manipulación de límites. Acoso tras auto judicial puede calificarse como fraude organizado. Exhalé despacio. Una comunidad actuando como empresa criminal y un promotor orquestando movimientos entre bastidores. Ya era más que una disputa por tierra. Más que una cresta. Más que un cobertizo perdido en llamas. Esto era una batalla por la verdad. Por la ley. Por el derecho a decir que la tierra no se puede robar con banderas. Amenazas o fuego. Alejandro, dijo Laura. Vienen a la montaña mañana. Prepárate. Cuando los agentes judiciales lleguen. ¿Qué secretos más profundos descubrirán dentro de Sierra Alta? ¿Y hasta dónde había llegado ya la comunidad en su persecución de mi cresta? Me desperté antes del amanecer con el sonido de grava crujiendo fuera. 2 todoterrenos negros subieron por mi camino. Silenciosos. Coordinados. Sin movimientos innecesarios. No vehículos del ayuntamiento. No de la Guardia Civil. Esto era más grande. 3 agentes bajaron. Placas en mano pero sin exhibirlas como espectáculo. Se presentaron. Unidad de delitos contra la propiedad de la Policía Judicial. No de los que se ocupan de quejas por ruido o alturas de vallas. De los que manejan mala conducta organizada. Usted es el señor Vargas, dijo el agente principal. Hemos revisado las pruebas preliminares. Estamos aquí para verificar un patrón de intentos coordinados de interferir con la propiedad. Señalé el cobertizo quemado detrás de la cabaña. No tendrán que buscar mucho. Recorrimos el lugar. El agente se agachó junto a la base carbonizada. Pasando una mano enguantada por donde se había vertido el acelerante. Intencionado y reciente, murmuró. ¿Se levantó? Veamos las grabaciones. Dentro de la cabaña les mostré el sabotaje del generador. La zanja. Las banderas. Las solicitudes de anexión. El trozo de memorándum encontrado enterrado cerca del fuego. Cada clip. Cada documento. Cada marca de tiempo. No me interrumpieron. Sus rostros me dijeron suficiente. Habían visto abusos de poder de comunidades. Pero no así.
Esto va mucho más allá de extralimitación civil, dijo el agente principal. Está lidiando con un esfuerzo coordinado para manipular límites de tierra con fines económicos. ¿Por una comunidad? Pregunté. Por gente usando una comunidad, corrigió. Hay diferencia. Quería decir Marcos. Quería decir Beatriz. Quería decir quienquiera que se escondiera bajo su fachada comunitaria pulida. Los agentes pidieron permiso para interrogar a los vecinos. Acepté. Llegaron a Sierra Alta a media mañana. Observé desde mi cresta cómo iban casa por casa. Miembros de la junta intentando recomponerse. Algunos vecinos parecían confusos. Otros en pánico. Y un señor mayor con paso rígido. Entró deprisa en casa en cuanto vio los todoterrenos. Minutos después, los agentes salieron de su casa llevando una carpeta que me lo dijo todo. Al mediodía recibí llamada de Laura. Alejandro, dijo. Voz tensa. Los agentes encontraron algo en una de las casas de los miembros de la junta. ¿Qué clase de algo? Actas de una reunión interna de la comunidad. Del tipo que nunca se entregó al ayuntamiento. Y son explosivas. Dime. Exhaló. En las actas. Beatriz empuja una iniciativa de absorción de tierra. Sus palabras exactas. Delinea un plan para aumentar silenciosamente la huella de tierra de Sierra Alta apuntando a propiedades adyacentes. Incluida la tuya. Y menciona específicamente crear presión externa para desalentar la resistencia. Presión externa, sabotaje. Allanamiento. Incendio provocado. Las piezas encajaban. Más oscuras y afiladas que antes. Pero no paraba ahí. El mismo archivo contenía un registro financiero, continuó Laura. Pagos hechos bajo, consultoría de mejora de tierra. ¿Adivina quién recibió varios de ellos? Marcos, dije sin dudar. Sí. Y las cantidades son altas. Demasiado altas para simples consultorías comunitarias. Comisiones. Sobornos. Incentivos. Como los llames. Significan lo mismo, fraude organizado. Aquella tarde los agentes incautaron archivos de varios miembros de la junta. Una casa produjo un pendrive. Otra notas manuscritas sobre fase 2 de la cresta. Y de una tercera casa. Una que nunca había visto entrar ni salir a nadie. Los agentes sacaron una caja de cartón de banquero marcada, ajustes de límites. ¿Privado? El aire de la montaña se volvió más pesado por horas. Al atardecer. Los vecinos se reunían en pequeños grupos por Sierra Alta. Susurrando detrás de las manos. Mirando hacia mi cresta como si la vieran por primera vez. No como extensión de su urbanización. Sino como centro de la tormenta. Una mujer mayor se acercó a los agentes y señaló hacia mi cabaña. Su voz llegó lo bastante lejos para que captara fragmentos. Nos dijeron que él bloqueaba el progreso de la comunidad. No sabía nada de esto. Correa nos presionó para firmar las peticiones. Correa. Siempre sonriente. Siempre segura. Siempre lista con un plano laminado y una línea de límite dibujada con rotulador en vez de ley. Pero ahora la ley la miraba de vuelta. Al anochecer. Cuando el sol sangraba tras las montañas. Llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a una profesora jubilada. Rosa Ruiz. De pie rígida con una carpeta en las manos. No estoy con la junta, dijo rápido. Nunca lo estuve. Pero encontré esto en el servidor de la comunidad cuando revisé mi login personal. Pensé que debía verlo. La invité a pasar. Abrió la carpeta y desplegó los documentos. Eran actas de reuniones de la comunidad. Pero distintas a las anteriores. Más recientes. Menos pulidas. Y enterrada en ellas había una línea que me tensó el pecho: si Vargas resiste.
Escalar. La cresta es demasiado valiosa para perderla. Junto a la línea. Iniciales, BC. Beatriz Correa. ¿Por qué me trae esto? Pregunté. Rosa me miró con ojos cansados y arrepentidos. Porque muchos de nosotros no sabíamos. Pensábamos que trataba con un vecino molesto. No que dirigía una apropiación organizada de tierra. No que se pagaba a gente. Absorbí el peso de sus palabras. Se da cuenta de que esto ayuda a construir un caso judicial. Por eso estoy aquí. Cuando se marchó, me senté solo a la mesa. Los documentos abiertos ante mí como el plano de una guerra que nunca pedí. Pero en la que ya estaba metido hasta el fondo. A las 9:47 volvieron los agentes judiciales. Hemos encontrado actividad coordinada entre varios miembros de la Junta, dijo el agente principal. Manipulación de límites. Irregularidades financieras. Excavación no autorizada y posible colusión con un promotor. Esto puede calificarse bajo estatutos de Rakitirin. ¿Rico? Nunca pensé que oiría ese acrónimo ligado a una comunidad de propietarios. El agente continuó, emitiremos citaciones. Esto escalará rápido. Puede que intenten retaliar de alguna forma mediante desinformación o resistencia coordinada. Prepárese. Llevo preparado desde que cavaron la primera zanja, respondí. Antes de marcharse. Un agente me entregó una lista impresa. Estos son los individuos actualmente bajo revisión. Y señor Vargas. Su nombre aparecía en varios de sus archivos internos. Archivos de amenazas. Notas de presión. Evaluaciones de probabilidad. Habían planeado la resistencia. Pero no habían planeado la exposición. Mientras los agentes se alejaban. Las luces de sus todoterrenos desvaneciéndose en la línea de árboles. Miré la cresta, mi cresta. Ahora envuelta en el silencio de una batalla que pasaba de sabotaje a justicia. Con citaciones judiciales emitidas y la comunidad desmoronándose. ¿Hasta dónde llegarían Beatriz y Marcos para proteger su esquema? ¿Y qué movimiento final preparaban antes del enfrentamiento en los tribunales? Lo descubrí 2 mañanas después. Un sobregrueso esperaba en mi buzón. Sin remite. Mi nombre impreso en letras mayúsculas. Dentro había una sola hoja, un plano. Dibujo detallado de parcelas. Sierra Alta a la izquierda. Mi cresta a la derecha. Pero este no estaba garabateado con rotuladores ni suposiciones. Era técnico. De nivel de agrimensura. Y falso. Toda mi cresta había sido redibujada dentro de la jurisdicción de Sierra Alta. Con números de plano falsos y sellos del ayuntamiento falsificados. Alguien preparaba un plano falso para presentar en la vista siguiente. Lo llevé directo al despacho de Laura. Lo extendió sobre su mesa. Esto es peligroso, murmuró. Si hubieran conseguido meterlo en un archivo del ayuntamiento sin que lo detectáramos. Argumentarían que tu cabaña está dentro de su urbanización. ¿Exacto? Y eso significa que podrían imponerte los estatutos de la comunidad de forma retroactiva. Es un tiro largo legalmente. Pero combinado con intimidación y sabotaje. Quizá esperaban que te derrumbaras y vendieras. Me apoyé en la pared. Brazos cruzados. Se les acaba el tiempo. Vista en 3 días. Por eso se vuelve imprudente. Laura tocó el plano falso. Esto es desesperación. Saben que los agentes judiciales les rodean. Necesitan un cambio de narrativa de último minuto. Hice la pregunta que ambos sabíamos que venía. ¿Crees que lo presentarán en el juzgado? Laura no dudó. Absolutamente. Y les dejaremos. Levantó los ojos hacia mí. Calmada pero feroz. Alejandro. Dejar que entren en la sala con documentos falsificados es la forma más rápida de enterrarlos. La trampa estaba tendida.
A la mañana siguiente corrió la voz por Sierra Alta de que la Junta había convocado una reunión ejecutiva de emergencia. Los vecinos susurraban sobre correos desaparecidos. Armarios archivadores cerrados y Marcos saliendo del club social con un maletín agarrado como si fuera un salvavidas. Al mediodía llamó el teniente Morales. Alejandro. Interceptamos actividad digital desde el despacho de Marcos. Envió instrucciones a alguien sobre materiales de presentación de límites finales. Suena como el plano que encontraste. ¿La policía judicial lo incautará? Están preparando órdenes. Pero la Junta está desesperada. Creemos que podrían destruir pruebas antes de que lleguen los agentes. Entendí. Necesitábamos que llevaran material incriminatorio al juzgado. No que lo quemaran en una hoguera. Aquella tarde recibí otra llamada. Esta vez de alguien que no esperaba. Un vecino de Sierra Alta. Tipo callado. Nunca me había hablado directamente. Su voz temblaba. Oí que estás luchando contra ellos, dijo. Tengo algo. ¿Qué clase de algo? Una grabación. Me reuní con él cerca del inicio del sendero. Un lugar público seguro. Me entregó un pendrive. Es de una junta hace un mes, susurró. No quise grabarla. Pero el móvil se quedó encendido y ellos no lo sabían. Cogí el pendrive. ¿Qué hay en él? Sus ojos se movieron nerviosos. Beatriz dijo, tu cresta no era esencial para la identidad comunitaria hasta que la reclasifiquemos. Luego Marcos le dijo que no se preocupara porque la presión crea resultados. ¿Presión? Repetí. Asintió. También hablaron de la zanja que cavaron. Dijeron que si demandabas, alegarían que fue un error de medición. Prometí confidencialidad. Se marchó deprisa. En casa reproduje la grabación. El audio estaba amortiguado. Pero inconfundible. Beatriz y Marcos discutiendo casualmente cómo absorber mi tierra mediante ajuste administrativo y medidas correctivas externas. Envié el archivo a Laura. Su respuesta llegó segundos después, esto va al juez. Esto lo cambia todo. El día del juicio amaneció bajo un cielo gris y apretado. Laura y yo entramos con dosiers tan gruesos que podrían romper una pata de mesa. Al otro lado del pasillo. Beatriz estaba rígida como mármol. Marcos revisaba su móvil. Mandíbula tensa. Ojos saltando entre nosotros y el estrado del juez. El abogado de la comunidad se levantó primero. Aclarando la garganta. Señoría. La comunidad de Sierra Alta desea presentar documentación actualizada de límites para resolver cuestiones de jurisdicción. Laura se inclinó y susurró, aquí viene. El abogado entregó al juez el plano falso. Señoría. Este plano refleja una interpretación corregida de los límites históricos. El juez levantó una mano. Alto. Sus ojos se entrecerraron sobre el papel. Este sello no es un sello del ayuntamiento. Un murmullo recorrió la sala. El abogado tartamudeó. Nos lo entregaron. El juez lo cortó otra vez. ¿Está presentando este documento como oficial? Sí. En nombre de la Junta. El juez parecía que le hubieran dado un pescado en la cara. Señor. Presentar documentación municipal falsificada ante un tribunal es una violación grave. Laura se levantó con fluidez. Señoría. ¿Puedo proporcionar contexto? Por favor. Se acercó al estrado como cirujano entrando en quirófano. Metódica y sin prisa. Señoría. Tenemos pruebas que muestran intentos sistemáticos de la comunidad de manipular límites de propiedad por medios ilegales. Puso el plano real del catastro sobre el estrado. Este es el plano certificado y notariado del ingeniero municipal. Levantó el plano falso sin tocarlo directamente. Este es una falsificación. Además. Pulsó un pequeño altavoz. La voz de Beatriz llenó la sala,
Tu cresta no era esencial para la identidad comunitaria hasta que la reclasifiquemos. Luego la voz de Marcos: la presión crea resultados. Jadeos en toda la sala. El rostro de Beatriz perdió todo color. Los dedos de Marcos se cerraron tanto alrededor del móvil que la funda crujió. El juez se bajó las gafas. Explíquense, dijo. Voz lo bastante fría para escarchar ventanas. Marcos se levantó de un salto. Esto está sacado de contexto. Hablábamos de compromiso comunitario. No de coacción. Laura no parpadeó. Señoría. También tenemos pruebas de excavación no autorizada. Sabotaje. Intentos de presentación de anexión y notas internas describiendo una iniciativa de absorción de tierra. Puso el trozo de memorándum sobre el estrado. Asegurar parcela alta por cualquier medio necesario. El juez lo miró un largo momento. Luego se volvió hacia el abogado de la comunidad. Letrado. Sus clientes están en un problema legal extraordinario. Beatriz habló por fin. Voz temblorosa. Señoría. Yo fui engañada. Marcos me dijo que la expansión de la cresta estaba aprobada. Marcos giró hacia ella. No me arrastres contigo. Silencio. Tronó el juez. El silencio aplastó la sala. Emitiré un fallo formal tras revisar estos materiales, dijo. Pero ya está claro que la comunidad de Sierra Alta incurrió en manipulación ilícita de límites y engaño. Esperen consecuencias. Laura se reclinó en su silla. Calmada y compuesta. A su lado. Solté un lento suspiro. La verdad no solo estaba saliendo. Estaba detonando. Con el juez señalando un fallo decisivo. ¿Qué consecuencias finales esperan a Sierra Alta? ¿Y cómo remodelaría la justicia la montaña que se había convertido en campo de batalla? 3 días después de la vista explosiva. La sala volvió a llenarse, vecinos. Periodistas. Funcionarios del ayuntamiento. Incluso algunos observadores judiciales en la pared del fondo. Los miembros de la Junta de Sierra Alta entraron en silencio. Despojados de su habitual confianza. Beatriz miraba al suelo. El abogado de Marcos hablaba con él en tonos urgentes y bajos. Laura y yo ocupamos nuestros asientos en la mesa del demandante. Ella colocó el plano del catastro ante nosotros como una bandera plantada en tierra firme. El juez Herrera entró. Expresión tallada en piedra. Antes de emitir mi fallo, comenzó. Quiero que conste en acta la gravedad de lo que se ha descubierto. La sala se congeló. Este caso no trata de estética. Ni de cohesión comunitaria. Ni de disputas vecinales. Trata de reclamaciones fraudulentas de tierra. Documentos falsificados. Violaciones de autos judiciales. Excavación ilícita y intentos de manipular la autoridad pública para ganancia privada. Levantó el plano falsificado entre los dedos. Esto, en particular, es uno de los ejemplos más descarados de manipulación de pruebas que he visto en 20 años en este estrado. Beatriz se estremeció. Marcos miró al frente. Mandíbula cerrada. El juez continuó. Voz firme pero afilada. Ahora emitiré el fallo. Todos contuvieron el aliento. Los intentos de anexión de la comunidad de propietarios de Sierra Alta sobre la finca del señor Vargas son ilícitos. Nulos y prohibidos permanentemente. Ningún organismo futuro asociado con Sierra Alta podrá buscar jurisdicción sobre su cresta. Hizo una pausa para que calara. 2. La comunidad de propietarios de Sierra Alta queda despojada de todos sus poderes de ejecución en espera de reestructuración bajo supervisión del ayuntamiento. Multas. Avisos y acciones regulatorias quedan suspendidas por completo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. 3. Se concede al señor Vargas daños completos por pérdida de propiedad, incluyendo la excavación de la zanja.
Manipulación del generador y la destrucción total de su cobertizo de almacenamiento. Marcos se removió. Rabia cruzando su rostro. Pero el juez no había terminado. 4. Las pruebas de conducta criminal. Incluyendo intento de incendio provocado. Conspiración para cometer fraude y falsificación de documentos públicos. Se remiten a las autoridades estatales y judiciales. Miró directamente a Marcos. Esperen acción inmediata. Finalmente se volvió hacia Beatriz. En cuanto a la señora Correa. El liderazgo es responsabilidad. Las pruebas muestran que usted habilitó. Intentó justificar y en algunos casos participó directamente en la manipulación ilícita de límites. Queda formalmente censurada y prohibida de servir en cualquier comunidad de propietarios o junta cívica pública durante un mínimo de 8 años. El rostro de Beatriz se derrumbó. No de rabia, sino del reconocimiento de que el imperio que había construido sobre intimidación se había derrumbado con un solo fallo. El juez Herrera cerró su carpeta. Este tribunal defiende el principio de que los derechos de propiedad no están sujetos a conveniencia, presión o fraude. Se sostienen sobre la ley. Señor Vargas. Esta cresta es suya. Siempre lo fue. Con un golpe de mazo. Años de juegos de poder de la comunidad se disolvieron en polvo. Fuera del juzgado. Vecinos se acercaron. Algunos pidiendo disculpas. Algunos agradeciendo. Otros sacudidos al darse cuenta de lo cerca que habían estado sus propias líneas de propiedad de ser usadas como arma. Un hombre murmuró, sabía que algo iba mal cuando intentaron que firmáramos esas peticiones de límites. Otro dijo, gracias por no rendirte. Ninguno de nosotros se había dado cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Laura se puso a mi lado. Esto es lo que parece la rendición de cuentas, dijo. Dura. Pero permanente. Aquella tarde. Agentes detuvieron a Marcos Herrera en su despacho. Cargos incluidos conspiración para cometer incendio provocado. Manipulación ilícita de registros públicos e intento de fraude de tierra. No se resistió. Solo miró al suelo mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Beatriz presentó dimisión formal. Aunque la dimisión significaba poco tras las sanciones del tribunal. Al anochecer. Su nombre desapareció de la web de Sierra Alta. Días después. El ayuntamiento envió una carta formal confirmando que una nueva asociación cívica reemplazaría a la comunidad, voluntaria. Transparente. Despojada de poder de ejecución. Adjuntaban un certificado reconociendo la independencia permanente de mi parcela. Unos pocos vecinos contactaron pidiendo permiso para plantar arbolitos jóvenes a lo largo de su lado del límite. Marcando la línea no con banderas sino con crecimiento. Símbolo de respeto. No de conquista. Esta vez dije sí. Los voluntarios llegaron con pequeños pinos envueltos en arpillera. Los plantaron en silencio sin discursos ni cámaras. Rosa Ruiz me entregó una pequeña placa, que la verdad eche raíces. La coloqué junto al primer arbolito. La cabaña se volvió más silenciosa en las semanas siguientes. Nieve espolvoreó la cresta. Las últimas vigas de mi taller encajaron en su sitio. La tierra volvió a sentirse estable. Su peso ya no era fuente de conflicto, sino de paz. Una tarde salí cuando el crepúsculo se derramaba sobre el valle. Los arbolitos se erguían en fila a lo largo del límite correcto. Mi límite. Meciéndose suavemente con el viento. Las luces de mi taller brillaban detrás de mí. Cálidas. Estables. Sin molestias. Por primera vez desde que me mudé. No me preguntaba qué haría Sierra Alta a continuación. No me preparaba para pasos en la grava ni crujidos de ramas por la noche. La justicia había asentado la montaña. Y la justicia se quedó. Respiré hondo. Sintiendo el suelo bajo mis botas. Mi suelo. Legal. Completa.
Indiscutiblemente mío. Esta cresta, susurré, se sostiene sobre verdad. Y nadie la reescribe. La montaña absorbió las palabras como si hubiera estado esperando oírlas todo el tiempo. La lucha había terminado. Y la cresta volvía a ser mía. Si alguna vez has defendido tu tierra contra algo que no estaba bien, deja un justicia en los comentarios para que sepa que no soy el único. Y si las historias donde la verdad gana al final te hablan, suscríbete. Hay muchas más de donde vino esta.